Pedro, ¿cómo estás? Aquí nos quedamos, ¿verdad? Lo que no es menos importante, Fernando no se ha conectado, quién sabe qué pasó. Que le mando un mensaje. Ahí está ya. Muy bien. Pues ya vieron el video. A ver, ¿qué les dejó el video? Platíquenme. ¿Qué vieron? ¿Quién me platica? ¿Nadie? ¿Dedocrático? Tienen oportunidad de decirme ustedes primero. Profe, yo no lo he acabado de ver. ¿No lo has acabado de ver? No, ya me faltan como 2 minutos. Bueno, Yo, adelante, Luis. ¿Eres Luis o quién que eres? hablaba de la OMC y del tratado ese de ese que firmaron, ¿cómo se llama? GATT. Del que firmó México mucho después. Sí, el GATT. El Tratado General sobre Aranceles y Comercio. GATT. En inglés, General Agreement. Trade and Treatment. Sí, ese mero. Es General Agreement Treatment of Trade. Parece trabalenguas. Muy bien. ¿Y qué más dice Luis? ¿Qué pasa con ese nuevo organismo que surgió en 1995 al amparo de la Ronda de Uruguay? yo, Sí, adelante. hubo dos logros importantes en la ronda de Uruguay. Sí, Primero fue la creación de una organización nueva de sí. gestión plena, que es la Organización Mundial del Comercio, Ajá. que es la OMC. Exactamente, o en inglés WTO, World Trade Organization. Y el segundo logro fue los acuerdos de la OMC, en donde daban un ámbito de aplicación de amplitud sin precedentes. Sí, el mayor que ha habido. GATT estaba muy limitado. En la OMC se hace una organización mundial, de alcance mundial. Esa organización hoy está vigente en nuestros días. Por cierto que el video es viejo. Ya el video habla de que Rusia y China estaban queriendo incorporarse. Rusia aún no se incorpora, China ya. China ya está dentro de la OMC, lo cual, bueno, es una ventaja porque los tenemos amarrados también, aunque como buen país hegemónico, aguas con los chinos. Adelante, Jeremy. Profe, ¿y México no está metido en ese tratado, en esa ronda? Sí, México es parte fundamental del OMC. Fíjense ustedes, les voy a platicar una historia de terror de México y Estados Unidos. Estados Unidos, tiro por viaje, nos limita nuestras exportaciones. Primero fue el aguacate. Decía que el aguacate mexicano era, ¿cómo se llama? Estaba generando patógenos, estaba lleno de patógenos y que era muy mal producto para la salud americana. Hoy en día, nada más para decirles un dato, bueno, seguramente ya lo han oído, escuchado, el día que se juega en la final del fútbol americano, el día del Super Bowl famoso, se consumen más toneladas de aguacate mexicano que todo el año en Europa. Nada más para que vean la cantidad de comercio que estamos hablando. El segundo fue el atún. Decían que cuando capturábamos atún, también capturábamos delfín, y entonces el atún que mandábamos a Estados Unidos venía contaminado con delfín, que además era una práctica no sana, porque los delfines son mamíferos y estábamos afectando contra la vida salvaje. También esa se la ganamos. ¿En dónde? En el foro
de la OMC, en donde la solución de controversias entre países se da en este organismo que lo que busca es ser leal a todo el comercio. Que no haya barreras nada más porque a Trump se le ocurrió subir los impuestos o cerrar sus fronteras. Y entonces la OMC funge como un gran árbitro internacional entre países. Estamos inscritos en los acuerdos de la OMC todos. Y entonces debemos honrar esos acuerdos, debemos cumplirlos. No hay una legislación internacional que nos diga, ah, si no lo haces te voy a sancionar. No, es la misma OMC la que tiene su propia forma de llevar a cabo esos acuerdos y ese derecho internacional tan anhelado, pues son esos acuerdos firmados que nos vinculan a este tipo de organizaciones. Bueno, voy a seguir adelante con la presentación. ¿Terminaron? Ah, ok. Sí, Jeremy. Ah, este café me quedó más rico que el de la mañana. Wow, yo soy cafetero de plano. ¿A quién le gusta el café? Ah, muy bien, Pedro. Salud. ¿A quién más le gusta el café aparte de a Pedro y a mí? Muy bien, Fer. ¿Quién nos falta? Alejandra, ¿verdad? Alejandra, ¿estás ahí? Sí, está Alejandra. Sí, está Alejandra. Bien, gracias. Esta parte de hasta abajo donde dice establecimiento de un proceso de solución de diferencias, es lo que les decía. México es un especialista legalmente hablando en el manejo de la OMC. Casi todas las ganamos. Les hemos ganado a los chinos, les hemos ganado a los gringos, les hemos ganado a otros países que nos han puesto barreras. Desafortunadamente no nos ha servido de mucho. Seguimos aquí como bien buenos observadores de las instituciones. Bueno, ¿cuál es la finalidad de ahora sí la OMC? El GATT se extinguió en 1995, se fue, adiós, bye. La finalidad es crear un foro en donde se puedan solucionar, entre otras cosas, disputas y preparar los acuerdos necesarios para poder llevar a cabo un comercio sano. Un comercio con estos principios básicos: la transparencia, la no discriminación de ningún país, un trato nacional preferencial, una solución negociada de diferencias. Es decir, vamos a dialogar y vamos a llevar al foro internacional, al foro mundial, nuestra controversia para que el foro nos apoye. Trato especial y diferenciado para países en desarrollo. Esta es lo que tiene que ver con una cláusula que se llama la cláusula de la nación más favorecida. Y ahorita les voy a explicar más o menos cómo es. Cooperación para actualizar las normativas existentes. Cada vez hay más acuerdos en muchas materias. En particular, su servidor, fui especialista en materia de barreras no arancelarias. Yo fui certificado por la OMC en 1996, si mal no recuerdo, 95-96. Por ahí tengo todavía mi acreditación. Y mi función era llevar el mensaje de la OMC a los diversos exportadores nacionales para que cumplieran con los mecanismos que nos estaba poniendo en las prohibiciones y mecanismos de barreras que nos estaban poniendo los americanos, sobre todo en el producto fresco mexicano. Hice una serie de conferencias a lo largo de toda la región occidente del del país, y estuve trabajando directamente con los productores y con las organizaciones gremiales de productores agrícolas. Es algo muy interesante cómo trabaja la OMC. Trabaja en base a la formación de los exportadores para el cumplimiento de la reglamentación. Y por otro lado, en tratar bajo estos tratos nacionales y esta no discriminación, de eliminar esas barreras que nos limitan el acceso a los mercados. Muy interesante. Como ya vimos en el video y como ya lo hemos platicado, la OMC sustituye al GATT, pero tiene un ámbito de competencia, como bien decía, creo que Fer, mucho más amplio, es mundial. El GATT se remitía a unos cuantos países y a unos cuantos acuerdos. La OMC amplía esos acuerdos. Tiene acuerdos para la producción de productos alimenticios, válgase la redundancia. Productos alimenticios, ¿qué deben cumplir? ¿Qué normatividad deben cumplir
para ser inocuos a la salud, que no nos vayan a generar patógenos que después nos vayan a dar diarrea, cosas así, ¿no? Se llama el Códex Alimentarius. Todo productor que quiera exportar debe conocer el Códex Alimentarius. Es un código de poco más de 1000 productos en donde habla qué características debe tener cada uno de ellos y qué niveles de pesticidas y de fumigantes pueden absorber sin ser dañinos para la salud. La primera cumbre se celebró en 1996, nada menos y nada más que en uno de los países milagros de Oriente, en Singapur. Y la última, bueno, hasta este momento, en Hong Kong, en diciembre de 2005. Se está programando una nueva ronda que se tiene pensado sea en China, pero todavía no se ha formalizado. Otra de las instituciones es un viejo conocido, el Fondo Monetario Internacional. La tarea que les dejé sobre esto. ¿Qué se necesitaba? Bueno, un mecanismo monetario de cambio fijo. Es decir, una estructura financiera internacional respetada por todos los países para poder ser poder generar economías sanas y, digamos que dentro del ámbito mundial también. Les decía, en un principio el Fondo Monetario inició con el patrón oro y ahora adopta el patrón dólar. Es la única moneda convertible directamente del oro. Tiene una banda de fluctuación de precios del 1%. Se crea el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Relaciones Financieras, si mal no recuerdo, el famoso BIRF. Este tratado de Bretton Woods genera el Banco Mundial, el BIRF que hoy es el Banco Mundial. ¿Cuáles son sus funciones? Son órganos de ajuste y autoridad monetaria a nivel internacional. O sea, cualquier situación debe ser ideada por el Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver cuando veamos lo que es la balanza de pagos, que los lineamientos que rigen esa balanza de pagos, que no es otra cosa más que una información contable de un país, está en función de los lineamientos del Fondo Monetario Internacional. Tiene que crear un código de conducta a sus funciones actuales, económico internacional, mediante el establecimiento de diferentes normas. Aquí pueden ustedes sacar su tarea, o sea, ya les estoy ayudando, pero búsquenle más. Cualquier país que entre en desgracia, como fue el caso de México en 1995 o en 1982, o Argentina o Brasil o cualquiera de estos, son sujetos de apoyo del Fondo Monetario Internacional. Pero estos apoyos traen consigo una serie de lineamientos que deben cumplir los países para poder ser sujetos de ese crédito. También sirve como órgano consultivo en los diferentes países y provee la estabilidad de precios mundiales. El Fondo Monetario es causante de que haya una estabilidad de precios. Por ejemplo, con el petróleo. Cuando el petróleo tiene problemas, ahora que cayó, en el caso de México, por debajo del cero, o sea que nos costaba más producir petróleo que venderlo, el Fondo Monetario, junto con las diferentes organizaciones mundiales especializadas en la materia, crea acciones para que los precios tiendan a regularse, tiendan a estar en los niveles en los que estaban por lo menos. ¿Sí? Por ejemplo, reducción en la producción de los productos que están teniendo problemas. Eso genera pues mayor demanda y por lo tanto sube el precio. En el petróleo lo vemos a cada rato. A cada rato los países, en una organización que se llama Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP famosa, hay acuerdos de reducción para que el precio del petróleo se regule y esté en una banda de fluctuación suficientemente buena, tanto para los compradores como para los vendedores. Cuando ha habido alzas del petróleo es por escasez. También se llevan a cabo acuerdos en el marco del FMI, pero también de la OPEP, para ampliar la producción, para generar más producción y con eso el precio del petróleo tiende a disminuir. Porque a nadie le conviene un petróleo muy caro y a nadie tampoco le conviene un petróleo muy barato. ¿Sí? Debe tener un precio equilibrado. ¿Qué más les puedo decir del Fondo Monetario?
Todos los países que participan en el Fondo Monetario también están adscritos mediante acuerdos. No es obligatorio para los países ser parte del Fondo Monetario. De hecho, el Fondo Monetario se llama así. Profe, Sí, adelante. No estoy creo grabando. que le habla Luis. Luis, adelante, Luis. No estoy grabando. ¿Qué pasó, Luis? A tus órdenes. Profe, ¿sí le puede regresar a la otra diapositiva? Sí, claro. Ahí está. Sí. Ok. Va que va. Cuando vean que no prendo mi panel porque me quita visibilidad en la diapo, pero si ven que no los pelo, grítenme. Bueno, háblenme con el micro, no se preocupen. Me pueden interrumpir cuando quieran. Listo, profe. Listo, vamos Gracias. pues. De repente me escribo en la escuela y luego no estoy pendiente, no. Esto no es de la escuela. Entonces, es una institución internacional porque los países se adhieren a ella mediante la firma de los acuerdos de aceptación del Fondo Monetario. No es obligatorio de los países darse de alta, pero sí es obligatorio que cuando me doy de alta tome en cuenta esos acuerdos y los respete, ¿sí? Como parte de ese derecho vinculante internacional que se da en negociaciones multilaterales. Esas negociaciones multilaterales se llaman así porque son negociaciones entre muchos países. Cada país va a defender su postura ante esos acuerdos y no se llega a acuerdos si no es por consenso. Es decir, cuando todos los países están de acuerdo. Si hay algún país que no está de acuerdo, es excluido del tratado, del acuerdo. Por lo tanto, pues aquel que no esté de acuerdo se sale, cosa que no sucede ya tan a menudo. ¿Sí? El FMI garantiza las finanzas y tiene como problemas principales el tipo de cambio. ¿Qué determina el tipo de cambio de un país? Bueno, hay muchas formas de explicar el fenómeno de la volatilidad. Uno de ellos, el principal y el más simple, es la oferta-demanda de la divisa, es decir, de la moneda. Cuando hablo de divisas estoy hablando de la moneda extranjera. Cuando aquí en México hay mucha demanda por el dólar, este tiene un efecto inmediato y se sube. En épocas de verano o en épocas de invierno, cuando mucha gente requiere dólares para poder viajar a los Estados Unidos, vean ustedes que hay un efecto estacional. El dólar se mueve, pero no es la única. También depende de la productividad y el nivel de reservas internacionales que tiene cada país. Si yo no soy muy productivo y mi país no tiene el grado de inversión que requiere, entonces mi moneda, tengo que compensar el valor de mi moneda para que no tenga una fractura en mi estructura económica. Hoy en día, la mayoría de las monedas de todos los países del mundo están sujetas y abiertas a la libre demanda, al libre mercado. Y México es un país que es atractivo para la inversión, nuestra moneda va a bajar. Por el contrario, si México es un país volátil, nuestra moneda va a subir. ¿Sí? A eso se refiere con esa frase o esa oración, esa frase, la volatilidad de los tipos de cambio. Otro tema con el que el Fondo Monetario está batallando es con la deuda exterior de los países en desarrollo. A menudo, ¿cómo se dice? Esta situación de volatilidad en los países genera endeudamiento necesario. ¿Para qué? Para poder mantener las funciones de los gobiernos de los países. Una de las principales funciones de los gobiernos, yo diría la principal, es dotar de seguridad a sus gobernados. Y para ello necesitan dinero. Y si su balanza de pagos está deficitaria y no tienen cómo atender esas necesidades del gobierno, pues lo más sencillo es que se van a la deuda. Eso sucede también en las economías personales. Cuando una persona necesita comprar algo porque urge, porque lo requiere en su casa y no tiene el dinero para hacerlo, pues va al crédito, ¿no?
y paga intereses por ese dinero. Lo mismo sucede con los países en desarrollo. Esas deudas soberanas se van incrementando. Llega un momento en que son impagables y ese es un tema muy fuerte para el Fondo Monetario Internacional. La reciente moratoria de Argentina por allá de los años 2002, 2012, 2013, metió en problemas al Fondo Monetario Internacional y a todo el sistema financiero del mundo. Porque un país en este mundo globalizado ya no está aislado. Si Argentina deja de pagar deuda, entonces empieza a generar incertidumbre, empieza a haber salida de inversión y empieza a dejar de pagar también sus importaciones. Y eso le afecta a todo el mundo. Hoy las economías ya no son entes aislados, son economías globalizadas. Lo mismo pasaría en México si aquí tuviéramos un problema financiero fuerte, que afortunadamente no lo hemos tenido a pesar de todo. A pesar de todo vamos más o menos bien en ese sentido. Si tuviéramos un problema de salida de capitales y una consiguiente subida estrepitosa del dólar, le pegaría a todo el mundo. Por eso el Fondo Monetario Internacional vela para que estas desavenencias no sean tan complicadas. Y bueno, el desequilibrio de las balanzas comerciales, importo más de lo que exporto. Hay una gran diferencia entre balanza de pagos y balanza comercial. Ya lo veremos cuando veamos esa parte. ¿Sale? Nada más les comento que las balanzas comerciales tienen que ver con las importaciones y las exportaciones de mercancías. Mercancías. ¿Ok? Vamos a seguir adelante. Otra de las instituciones internacionales importantes. Profe, ¿le puede trazar un poquito, por favor? Sí, claro, perdón, me dicen. No se preocupe, profe. Me dicen cuando terminen, ¿eh? Listo, profe. ¿Listo? Bien. Listo. Bueno, hablábamos de la otro puntal que tuvo su origen en el BIR, Banco Internacional de Reconstrucción. Perdón, yo dije Banco Interamericano, no, es Banco Internacional de Reconstrucción. Esta es complementario al Fondo Monetario y a la Organización Mundial del Comercio hoy en día. ¿Sí? ¿Cuáles son sus funciones, básicamente? Originalmente fue la reconstrucción de los países devastados por la Segunda Guerra Mundial. Su apoyo es mediante el fomento de los recursos y elementos de producción, es decir, fortalecer esa infraestructura necesaria para que pudieran esos países volver a producir. Es complementar el Fondo Monetario Internacional en el sentido que las balanzas de pago resquebrajadas y con problemas financieros son apuntaladas por este Banco Mundial. Hoy en día el Banco Mundial cumple funciones muy interesantes. Por ejemplo, en México se utilizan mucho los créditos del Banco Mundial a nivel municipio y a nivel estado para la dotación de infraestructura para el desarrollo de las personas. Hay algo que se conoce como el índice de desarrollo humano. Ese índice de desarrollo humano habla de que los municipios, los estados y los países tienen unos índices que determinan qué tanto están teniendo bienestar las personas. Uno de esos, bueno, varios de esos índices tienen que ver con la dotación de drenaje en las calles de las ciudades y los pueblos, en la dotación de agua entubada, en la dotación de alumbrado público, en la dotación de salud, infraestructura para atender los problemas de salud de la población, centros de salud, en la dotación de escuelas, la construcción y puesta en marcha de escuelas. Y todo eso van generando que ese índice sea bueno o sea malo. En México tenemos problemas muy serios. El índice más alto lo tienen las ciudades o los estados de Nuevo León, la Ciudad de México, Guadalajara. Y los índices más bajos están en ciudades, en estados como
Oaxaca, Veracruz, Chiapas, en donde la población no tiene esa dotación de servicios públicos necesarios para tener una vida en bienestar. El Banco Mundial apuntala esas necesidades de capital para esos gobiernos para que puedan dotar de esa infraestructura necesaria para la vida a esos municipios y obviamente a su población afectada. Tiene una forma de ser. Yo siempre he dicho que el Banco Mundial es una institución más noble que el Fondo Monetario. El Fondo Monetario es un gandalla. El Fondo Monetario llega y te embarga y te quita todo. La renta, por ejemplo, México estuvo años embargada la renta petrolera por el nivel de endeudamiento con el Fondo Monetario y con los Estados Unidos. Sí, bueno, aquí un poquito de historia del Banco Mundial. Siempre. Ah, no, acá están. Perdón, es que están pidiendo las llaves de mi coche. Este es un poquito de historia. Se generó como un banco para la reconstrucción de 1947 al 48. Luego, un prestamista conservador, sonó a López Obrador, de 48 a 58. Agencia de desarrollo, defensor de los pobres, reformador de la política, un enfoque global y actualmente los retos del siglo XXI. ¿Qué retos representa el siglo XXI? Bueno, para empezar, un sobrepoblamiento del planeta. La escasez de los recursos naturales. Es de todo sabido que nos estamos comiendo este planeta. El problema de la contaminación, la polución y el calentamiento global han hecho que el mundo se fije en todos estos temas. El Banco Mundial, actualmente, uno de sus principales retos de la Agenda 2030 del Banco Mundial, de la ONU y del Fondo Monetario, es la creación de infraestructura para la generación de energía limpia. La eliminación de la polución, parar en seco la contaminación ambiental del aire y del agua. Necesitamos nuevas formas de producir. El Banco Mundial está financiando. ¿Recuerdan el proyecto que les platiqué del amigo este que era un reactor? El Banco Mundial estaba dispuesto a apuntalar esa inversión que tenía que hacer el municipio de Comala. La inversión para esta plantita inicial era de 55 millones de pesos. Desafortunadamente los gobiernos, 55 millones de pesos para generar la energía gratuita de un pueblo completo. Era nada. Pero desafortunadamente los gobiernos se fijan más o están más pendientes de volver a ganar las elecciones, de que sus partidos regresen a gobernar, que en lo que es la verdadera satisfacción de las necesidades reales, no solo de la población, sino del planeta. Y pues ahí se quedó en el tintero el proyecto. Pero aún así, el Banco Mundial ha apuntalado aquí en Colima proyectos de drenaje en las comunidades indígenas de Cofradía de Xochitlán, en una comunidad que está en Cala Fregada, allá arriba en el Cerro Grande, que se llama Lagunitas, otra que se llama El Cuatro, otra comunidad que se llama El Cuatro. Y así yo les puedo decir que he estado trabajando de alguna manera en esos proyectos, porque pues en alguna ocasión, en algún tiempo de mi experiencia profesional, también me dediqué a la supervisión de obra y a la obra. No directamente, yo no soy ingeniero, pero yo era participante en estas empresas. Entonces, conozco bien cómo opera el Banco Mundial. Ahorita se está dirimiendo un crédito para la mejora del relleno sanitario. Ustedes saben que aquí en Colima se producen, bueno, no sé si sepan, se los digo, se producen casi 50 toneladas de basura diaria. Toda esa basura se confina en estos basureros, también llamados rellenos sanitarios. Tienen una forma de operar. La basura que va llegando se va enterrando. Se va enterrando para que se vaya descomponiendo. La basura orgánica, que es un tema que aquí no hemos entendido, se descompone y hace composta, que es un nutriente para la propia tierra. La basura que no es orgánica, que tarda mucho en degradarse, a veces siglos, esa basura se obtiene y se recicla, se vende para reciclar. Si nosotros, ciudadanos de este estado, de este municipio, del municipio en el que vivamos, hiciéramos un reciclado de la basura, sería todo mucho más fácil. Porque incluso en la casa, aquellos que tienen jardín, pudieran estar generando nutrientes para la propia tierra a través de composta y vendiendo, fíjense bien, vendiendo y obteniendo un ingreso adicional de la basura no orgánica, de la basura inorgánica.
¿sí? En otros países, miren, nada más les voy a dar un dato, y de ese comercio internacional. A Manzanillo arribaban barcos chinos que traían mercancía china y que a cambio se llevaban basura. Así como lo escuchan, basura. ¿Qué hacían con esa basura? La reciclaban. Los chinos son el principal país proveedor de material de embalaje. De esas bolitas que nos da tanta risa y que tronamos las burbujitas de plástico, de esas como figuritas de hielo seco, le dicen aquí, no me acuerdo cómo se llama el nombre, el término común, término normal, de cajitas de empaque que se utilizan para proteger las televisiones, los estéreos, las cámaras, todo eso. Los chinos nos lo venden a precio de oro cuando se llevan la basura a precio de regalo. Y todo es por un tema de conocimiento ambiental, de conciencia ambiental. Si nosotros lo hiciéramos, tendríamos un ingreso adicional. Las recicladoras ganan mucho dinero reciclando el producto y vendiéndolo. No se procesa aquí, muy poco se procesa, casi todo se procesa en el extranjero. Y era curioso ver barcos llenos de basura, literal, que se iban hacia China. Que nos traían productos que aquí comprábamos y que el barco se regresaba a China cargado de basura. Qué curioso, ¿verdad? Y todo eso puede ser fomentado por este Banco Mundial. El Banco Mundial tiene capacitación, tiene asistencia técnica y tiene financiamiento para estos proyectos de mejora ambiental de los pueblos. No lo hemos sabido aprovechar. Bueno, ahora es un banco especializado en la financiación a largo plazo. Sí, el Banco Mundial no da financiamiento a corto. Presta capital a las tasas que tienen el mercado internacional. En el mundo hay tasas de referencia, muchachos. Hay tasas de interés que nos sirven de referencia. Una de ellas, y la más importante en el comercio internacional, se conoce como LIBOR. Es una tasa de referencia inglesa. También hay tasas de referencia, las prime, son las tasas de referencia americanas. Pero normalmente el comercio, y yo no sé por qué razón, fíjense, es una buena idea investigar por qué, siempre se ha basado en el LIBOR, en la tasa de referencia LIBOR. Es una tasa de referencia de interés. Por ejemplo, aquí en México tenemos una tasa de referencia nacional que se llama CETES. Los bancos, cuando vas a pedir un crédito para una empresa, te presta a CETES más algo. CETES más 10, CETES más 15, no sé. Es una referencia nada más. La tasa de interés que te paga CETES es del 4%, 3%. Entonces, si un banco te presta y te dice que te va a prestar a CETES más 15, te va a prestar al 18 o al 19%, que es mucho. La tasa LIBOR ahorita anda sobre el 2% anual. ¿Qué es eso del 2, el 4, el 3? Bueno, te prestan sobre el capital y sobre ese capital tú tienes que devolver el capital más ese interés que te cobran. Si yo digo que es el 2% anual, quiere decir que a un año tú vas a pagar un 2% de lo que te costó tu dinero. Por ejemplo, si te prestan 10 millones de pesos, tú tendrías que regresar, ¿cuánto? ¿Cuánto es el 2% de 10 millones de pesos? 200,000 pesos. Tú tendrías que entregar 10,200,000 a lo largo de un año. Si te vas otro año, bueno, pues es otro 2% y así los años que sean. No te lo cobran, no hacen la cuenta global, no te dicen, a ver, por 10 millones me vas a pagar a 10 años, 2 por 20%, 12 millones de pesos. No. Te van prestando y tú vas pagando y te van calculando el interés cada que tú pagas lo que se conoce como capital insoluto. Es decir, el primer año debes, vamos a pensar, 10 millones, pagas 200,000 pesos. El segundo año ya diste un abono, digamos que diste 2 millones de abono, ahora debes 8. Te calculan el 2% sobre esos 8, ¿sí? No sobre los 10. Y así sucesivamente, así es como deben funcionar los bancos. Los agiotistas, las personas que son prestamistas, que no son legales, te prestan sobre intereses globales. Te dicen, te voy a prestar 1,000 pesos. Y ese interés del 30%, que por cierto es muy alto, pero te vas a tardar 30% mensual y me vas a tardar 3 meses, entonces te voy a cobrar el 90%. O sea,
300 pesos por cada 1000, por 3 meses son 900 pesos. Sí, es un dineral. Es un dineral. Tú vas a terminar pagando la deuda y más, doblemente la deuda. Entonces, por eso cuando ustedes pidan un crédito, asegúrense de que primero, sea sobre saldos insolutos y dos, sea una tasa baja. No más del 10%, no más del 20% todavía es razonable. Ya más de eso, anual, más de eso es mucho dinero. ¿Okay? Bueno, el banco así funciona. Presta apoyo y asesoramiento técnico. Claro, yo te asesoro técnicamente para que tengas obras de calidad. Y además, otra cosa que está metiendo mucho el Banco Mundial es la lucha anticorrupción. Ellos están y participan en los concursos. Viene gente del Banco Mundial y participan y dan fe de que los concursos no están viciados por la corrupción. Aquí están las 4 instituciones que integran el grupo del Banco Mundial. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el BIRF, la Asociación Internacional de Fomento, la Corporación Financiera Internacional y el Organismo Multilateral de Garantía de las Inversiones. Cada uno tiene sus compuestos, eso se los voy a dejar de tarea para que los vean, para que lean el Power y que redunden la investigación con lo que encuentren en la red. Entonces, el tema del día de hoy, porque ya voy a terminar este enlace, me quedan 3 minutos y medio, fue los organismos internacionales de cooperación económica. Iniciamos con los 3 pilares. Bueno, la ONU, que es un organismo de cooperación internacional para el mantenimiento de la paz, que también tiene ramas financieras, porque la paz no se puede concebir si hay subdesarrollo, si hay países que no están al nivel del desarrollo y que van a tener tensión simplemente porque sus habitantes están hambrientos, ¿no? Se dice por ahí que la próxima guerra va a ser la guerra del agua. Esperemos que no verla, ¿verdad? Vimos también el inicio de la OMC a través del GATT. El GATT, la transferencia hacia la OMC, la transición hacia la OMC, un organismo encargado del comercio multilateral, del comercio internacional y que regula o trata de regular un comercio libre y sano, libre de barreras, ¿sí?, entre los países. Tiene más de 198 miembros, creo que son 198 en este momento, y está creciendo. El gran ausente de la OMC es Rusia, como país de los grandototes, ¿sí? México forma parte de la OMC. Vimos también los organismos de reconstrucción en su momento y de desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y hasta ahorita es lo que hemos visto. Ya no vamos a ver más organismos, los vamos a ir platicando a lo largo del tiempo, pero estos 4 pilares de la economía mundial son los que vamos a estar, los que vamos a ver el día de hoy. ¿Sale? Les dejo su tarea. Aquí hay mucha información, pero pueden obtener más. Hay mucha más información en la red. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Sí, profe, antes de terminar, ¿cuál es la tarea? Disculpe. Van a hacer una investigación sobre los principales objetivos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo trabajan ambas? Sí, primero, ¿cuáles son sus objetivos fundamentales? Han cambiado sus objetivos iniciales a los de hoy. Se tienen que adecuar al nuevo mundo. Los objetivos iniciales, los objetivos actuales y cómo trabajan, cómo ofrecen ese desarrollo a los pueblos. A través de cómo prestan, qué necesitas para como país para tener esos fondos. Y ahí están. Nada más es investigarlo y ponerlo en un papel. ¿Sale? Alguien me está mandando chat. Es Alejandra, ¿lo va a subir a Classroom? Sí, en un momento más lo subo a Classroom. ¿Sale? No se les olvide terminar sus trabajos. Por ahí me hacen falta algunos. Ya casi están todos. Ok, gracias, profe. Me hacen falta. ¿Ok? En un rato más subo estos 3 videos. Los de ayer ya casi están. También los voy a subir. Cualquier duda, cualquier pregunta, me la pueden hacer al chat. A veces me tardo un poquito en responder. Les pido una disculpa, pero luego ando ocupado y no traigo el teléfono. Cuando reviso el teléfono y veo el comentario o la pregunta, inmediatamente respondo. ¿Sale? Bueno, jóvenes, mañana es viernes. Gracias a Dios va a ser viernes, ¿verdad? Vamos a cerrar con broche de oro la semana. Vamos a platicar sobre la economía y la balanza de pagos.